mis clases en línea y empiezo a sentir ansiedad. No he aprendido nada desde que todo comenzó. Decenas de PDFs por leer, tareas por cumplir. Mis maestros, lejos de enseñar, son solo máquinas de tareas, Rick. ¡Ayúdame! Tranquilo, escúchame y no entres en pánico, Morty. Entra a las inescrutables clases de Danny el Doctor. Es el único doctor en toda la galaxia y dimensiones que conozco que te puede ayudar a sacar buenas notas, Morty. Ve a él y aprende todo lo que puedas. Danny el Doctor es el mejor, no lo olvides. Las inescrutables clases de Danny el Doctor con Danny el Doctor. No lo olvides, Morty. Suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Y bueno, pues ya lo escucharon, no lo dije yo, lo dice mi querido colega Rick Sánchez, ayudándonos aquí en estas buenas recomendaciones para poder empezar entonces hoy con el tema de farmacometría. Espero que les guste, lo hice con todo el cariño del mundo para que ustedes no reprueben y no se estresen como Morty Smith. Entonces la farmacometría es la que nos va a indicar o nos va a enseñar ahora sí a establecer cuánto medicamento y cada cuánto es necesario administrar un fármaco para obtener entonces el efecto deseado. Y esto nos va a saber o nos va a permitir evaluar y comparar tanto la seguridad y la efectividad o la eficacia de los fármacos, sobre todo en fases experimentales. Cuando hablamos de seguridad, es indicativo de saber qué tan seguro es un fármaco, qué tanto medicamento puedo tomar sin que me haga daño. Ya saben que nosotros amamos, como médicos, amamos el paracetamol, y que lo dejamos siempre para todo, ¿no? Entonces, esto es importante porque sabemos que es muy seguro y aparte es muy eficaz, ¿sí? Que cantidades, aunque les dé mucho medicamento, saben perfectamente que no vamos a causar una toxicidad, ¿sí? Por eso nos causa esa seguridad de saber qué es lo que vamos a entregar. Y luego, por ejemplo, la efectividad es qué tan efectivo es. Si yo tengo un dolor de cabeza, ¿cuánto necesito de fármaco para dar, por ejemplo, de paracetamol para quitarme ese malestar en comparación de otros fármacos que podemos tener ahí, como por ejemplo el ibuprofeno, el ketorolaco, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, son varios medicamentos y saber cuál es el más efectivo porque necesito menos dosis para tener un efecto benéfico y no estar tomando medicamento a cada rato y que ese medicamento no me vaya a dar efectos adversos y todo eso que conlleva a la eficacia y a la seguridad. Esto es lo que hace importante entonces a la farmacometría. Y aquí es como se saca este tipo de fórmula o de dosificación. ¿Por qué sabemos, por ejemplo, que un fármaco como el paracetamol, que es el que amamos todos los médicos, es tan importante y sabemos cuánto medicamento vamos a dar? Inclusive las cajas en una farmacéutica empiezan a hacer fármacos de 500 miligramos, por ejemplo el paracetamol de 500 miligramos y empiezan a sacar de 500 miligramos y 500 miligramos y 500 miligramos, ¿sí? Normalmente esa es la dosis efectiva o la dosis que nosotros utilizamos por medio de estas industrias farmacéuticas. Entonces, como se dice aquí, a fin de obtener un efecto farmacológico útil, se requiere entonces saber cuánta concentración del fármaco va a ser necesaria. Y entonces esta concentración siempre va a tener o va a depender de la dosis que se administra y obviamente de la farmacocinética, ¿ok? Saber cuánto tiempo tarda el fármaco en eliminarse, en entrar, en distribuirse, todo lo que conlleva a la farmacocinética, saber entonces cuánto fármaco le vamos a administrar y cuánto tarda en eliminarse, ¿cierto? Entonces, estas es las bases de saber cómo vamos a obtener estas dosis. Y entonces se necesitan este tipo de curvas o gráficas, como podemos ver aquí. Es el dosis efecto, también conocido como dosis respuesta. Normalmente,
esto se utiliza en estudios de experimentación, ¿sí? Cuando hablamos de estudios experimentales, ¿qué estudios nos referimos o a qué estudios estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de practicar con ratas de laboratorio. Por ejemplo, estamos hablando de practicar con células, ¿sí? Pero no con humanos. Cuando hablamos de humanos, estamos hablando de estudios clínicos, ¿ok? Entonces, un fármaco que yo no conozco, se lo voy dando a una rata, a un ratón de laboratorio, y le estoy aumentando la dosis y no veo una respuesta. Y luego le vuelvo a aumentar la dosis y no veo una respuesta. Luego le aumento la dosis y veo que la respuesta ya está. Ya la alcancé y le sigo dando para ver hasta dónde la rata muere para alcanzar un efecto tóxico. O a ver en qué punto la rata está teniendo un efecto dañoso, por ejemplo, ¿sí? Que empiece a convulsionar la rata, que se quede ciega, que no sé. Son varios puntos que nos van a saber hasta qué punto le podemos dar a esa rata. Y eso para empezar a traducirlo, obviamente, a lo que viene siendo la población en general. Entonces tenemos esta gráfica que podemos ver que está en base al tiempo y obviamente a la concentración del fármaco en nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí vamos a observar un parámetro muy importante. Entre más esté elevado, como vemos aquí, la concentración del fármaco en nuestro cuerpo, pues en un periodo obviamente también largo, ¿sí? Dependiendo del fármaco que vayamos a ver, podemos observar este eje que dice dosis terapéutica, o sea, el efecto deseado. Si no tenemos una dosis y vamos empezando desde aquí, desde cero, ¿sí? A la concentración alcanzada, podemos observar que el paracetamol, porque estamos usando de ejemplo esto, llega a su punto más alto, que sería aquí, en esta gráfica que les muestro, y luego empieza a bajar, ¿sí se fijan? Y luego ya aquí, justo en este punto, necesito otra dosis, necesito ingresar otra dosis a mi cuerpo. O sea, imagínense que de aquí a aquí pasaron 8 horas en tiempo, 8 horas, ¿ok? Y entonces aquí pasó el efecto. Por ejemplo, si tengo fiebre, me regresó la fiebre, y entonces me tomo el paracetamol y volvemos a tener otra vez un efecto máximo alcanzado en un periodo otra vez de 8 horas, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que saber cuando desarrollamos un fármaco. Sin embargo, podemos observar que tenemos el efecto supra, ¿sí? Arriba de, o sea, supraterapéutico, en donde si pasamos a este rango, imaginemos que el paracetamol empieza a alcanzar esta dosis, bueno, pues entonces estamos obteniendo efectos tóxicos. Y lo mismo pasa hacia abajo, cuando tenemos sub o infraterapéuticos, ¿ok? Que el paracetamol en este caso estuviera alcanzando aquí, pues no vamos a alcanzar la dosis necesaria, ¿ok? Necesitamos aumentar esa dosis para poder tener un efecto benéfico, un efecto deseado, un efecto que necesitamos para poder curar lo que queremos curar, en este caso. ¿Sí queda claro todo esto que les estoy comentando, esta gráfica? Bueno, esta gráfica es una de las más sencillitas, pero también hay que recordar algo muy importante. Ningún fármaco crea funciones nuevas. Eso ya lo habíamos dicho en otras clases, pero es importante que lo recalquemos, ¿ok? El efecto farmacológico va a depender entonces de la interacción del fármaco con, obviamente, las dianas farmacológicas. O sea, obviamente estamos hablando de el fármaco con el receptor. O sea, si aquí tenemos al receptor, entonces el fármaco debe de hacer un complejo de unión para tener entonces un efecto en la célula, ¿ok? Un complejo fármaco-receptor ya aceptados básicamente. La cinética del fármaco, porque va a depender también mucho cuánto tiempo tarda en eliminarse, cuánto tiempo tarda en distribuirse, cuánto tiempo tarda en metabolizarse y todas esas cosas que ya hemos visto en los videos anteriores. Además tenemos las características funcionales del organismo. Acuérdense mucho que no es lo mismo un anciano que un niño, que una persona con obesidad a una persona con desnutrición, por ejemplo, ¿ok? Y también es muy importante saber cuánta concentración del fármaco hay en el sitio de acción, dependiendo entonces qué tantos, acuérdense como el ejemplo que les puse del cine en la clase pasada, en donde qué tantos lugares
están ocupados y qué tantos lugares están vacíos de su receptor con su fármaco, ¿ok? Esos son muy importantes para poder comprender entonces todo lo que lleva a continuación esta gráfica. Es la curva de dosis-efecto. Esta es una representación gráfica de una dosis administrada de fármaco y el efecto que conlleva dicha dosis. O sea, el porcentaje de respuesta lo vemos aquí, en esta línea que vemos aquí, vertical, y en la línea horizontal podemos encontrar los logaritmos de la dosis. ¿Qué tanto porcentaje o qué tanto de dosis está entrando a nuestro cuerpo? De tener un 0 de dosis, cómo va aumentando, por eso se llama esta fase de inclinación, y luego llegamos a un punto en donde ya empieza a haber un efecto, y este efecto puede ser conocido como variabilidad. ¿Por qué? Porque este efecto nos va a permitir entonces saber que el efecto va hacia arriba, obviamente, o que puede ir hacia abajo, dependiendo la dosis, el fármaco, la persona, etcétera, etcétera, o si inclusive se dispara para llegar al efecto tóxico, ¿ok? Y luego tenemos obviamente tenemos aquí al efecto máximo, que es el efecto alcanzado. Todos los fármacos tienen también este tipo de reglas, ¿ok? Donde no tenemos nada de fármacos y luego ya se empieza a acumular, y si se fijan el logaritmo también va aumentando. El logaritmo quiere decir, obviamente nos va a decir la potencia, ¿ok? ¿Qué es la potencia? Si nosotros vemos ese tipo de cuestiones, ahorita lo vamos a ver lo de potencia, pero también tenemos que entender algo antes de saber qué es potencia, que existen dos tipos de efectos, o de curvas, pues. Tenemos las curvas de dosis-efecto graduales y las cuantales, ¿ok? Así se llaman. Este es otro tipo de vocabulario que es empleado para su conocimiento. Tenemos primero que nada en la curva de dosis-efecto gradual. Exactamente representan un fenómeno continuo, ¿ok? Continuamente se está agregando el medicamento, se está acomodando a su dosis que les corresponde. Acuérdense que estamos hablando del paracetamol y es el que voy a utilizar todo el tiempo para el ejemplo. Entonces, un efecto continuo, ¿por qué? Porque es un fenómeno en donde cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo de la necesidad, se está agregando el fármaco, ¿sí? Se realiza en un solo individuo o preparación. Normalmente se realiza solamente bajo una persona. Únicamente este tipo de curvas dosis-efecto necesitamos dirigírselas a cada uno de los pacientes. Un ejemplo muy claro de este tipo de pacientes es la insulina, ¿sí? Nosotros sabemos que la insulina no todos los pacientes llevan las mismas unidades. Por ejemplo, no sé si conocen, por ejemplo, a sus abuelitos, a sus papás, a sus tíos, no sé, que usen insulina, que necesitan ciertas unidades. No, pues el médico me dijo que me tocan, no sé, 13 unidades cada tanto tiempo, ¿no? O que me tocan 10 unidades de insulina cada tiempo, porque se hacen este tipo de dosis, pues de acuerdo a las necesidades del paciente, peso, miligramos, necesidad, todo lo que vaya a corresponder con todo este tipo de tratamientos. Por eso dice que se necesitan dosis crecientes en su forma acumulativa, ¿ok? También eso es importante, porque vamos incrementando. Por ejemplo, en el ejemplo del paracetamol, si tomamos una pastilla cada 8 horas, a lo mejor no baja la fiebre y a lo mejor es lo que queremos que haga. Entonces mejor hacemos una dosis creciente de una de 500 miligramos de paracetamol cada 8 horas. Si no hizo caso, si no funcionó, entonces una de 500 cada 6 horas y ya la aumentamos un poquito más. Y si no, dos de paracetamol cada 6 horas y entonces ya empezamos a tener ese efecto que nosotros estamos necesitando. El efecto va a ser proporcional entonces a la dosis administrada y a la dosis que se acumula. Eso también es importantísimo en estos efectos graduales y permiten estudiar variables que tienen un mínimo y un máximo. Por ejemplo, el mínimo o el máximo sería, otra vez regresando a la glucosa, pues tenemos, por ejemplo, que la glucosa debe de estar entre 60 y 100 miligramos, ¿cierto?
Entonces, un paciente con diabetes puede tener inclusive mucho más de 100, mucho más, ¿ok? Entonces, tenemos que tener, obviamente, una cantidad necesaria, mínima, que nos permita tener un efecto bueno y de inclusive llevar al paciente a estas dosis, que sería lo indicado, pues, en este tipo de tratamientos. Entonces, eso sería lo efectivo en cuanto a dosis de efecto graduales. Entonces, aquí, como les digo, uno de los conceptos necesarios en este tipo de gráficas cuantales son estas, la potencia. Ahora sí vamos a la potencia. La potencia nos va a permitir saber la capacidad de un fármaco para producir el efecto mayor con la dosis más baja. Así de fácil, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque esto es como meter un penal, ¿sí? Tirar un gol. Si yo tiro un gol, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito pegarle lo suficientemente fuerte como para que el portero no alcance a detenerla y que sea suficientemente efectivo como para que se alcance a meter. Ese es el objetivo terapéutico, ¿cierto? Meter el gol en este penal. Pues lo mismo necesitamos en este tipo de medicamentos, ¿ok? Necesitamos dar la dosis más bajita, pero que con eso sea lo suficientemente necesario como para curar esa enfermedad o eso importante que tenemos. Por ejemplo, en la cabeza, si yo me tomo un paracetamol de 500 miligramos, uno solo, y con eso se me quitó el dolor, pues entonces esa es la potencia del fármaco, ¿ok? Que es una potencia benéfica para este tipo de problemas. Si no se quitó, entonces aumentamos la dosis a 1 gramo y entonces a lo mejor eso fue suficiente para que se me quitara el dolor de cabeza, ¿ok? Entonces así es como funciona este tipo de tratamientos. Luego tenemos la eficacia, como ya les había dicho, este es el efecto de diversos fármacos sobre la misma variable, por eso les pongo esta gráfica. Permite comparar el efecto con respecto al fármaco más potente. Por eso les estoy poniendo aquí pues varios tipos de fármacos. Entonces tenemos cápsulas, tenemos gotas, tenemos inyecciones, jarabes y pastillas a lo mejor. Y a lo mejor uno es paracetamol, el otro es ketorolaco, el otro es ibuprofeno, etcétera, etcétera, para quitar un dolor. Por eso dice sobre la misma variable. ¿Cuál sería la misma variable en este problema? Pues sería el dolor de cabeza. Esa sería la variable de estudio. ¿Cuál de estos fármacos es más eficaz? Porque tiene mayor potencia y porque tiene mayor seguridad y por varias cosas. Y por eso se determina así que el paracetamol no va a servir de antibiótico, por ejemplo. Sí, o sea, es un ejemplo muy tonto a lo mejor, pero sí va a funcionar muy efectivamente para desinflamar o para quitar el dolor o para como analgésico, ¿sale? Tenemos también algo muy importante que es la dosis efectiva 50. Esta es la dosis que se requiere para obtener la mitad de la respuesta máxima. La dosis efectiva 50 se necesita para obtener entonces esta mitad de la respuesta máxima. La respuesta máxima a lo mejor son 100, pues entonces la dosis efectiva es 50 miligramos, por ejemplo, por decirlo de una manera. ¿Sí queda claro? Y con esto nos permite tener efectivamente este tipo de cuestiones aquí, ¿ok? A ver a dónde vamos a acomodar al paciente y tenerlo ya bien fijo para saber que no nos vamos a pasar para generar un efecto tóxico y que tampoco nos vamos a bajar como para tener un efecto subterapéutico, ¿vale? Y su valor numérico es entonces igual a la constante de afinidad del fármaco por su receptor. O sea, como otra vez lo volvemos a decir, qué tanto los receptores se van a unir a su fármaco. Y de aquí ya podemos observar si es efectivo el fármaco porque se une efectivamente a donde lo estamos mandando. Tenemos este ejemplo de curva dosis-efecto gradual, ¿ok? ¿Qué es esto? Esto es una gráfica en porcentaje del efecto más potente. Tenemos 3 fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos al paracetamol, y luego tenemos aquí al ibuprofeno, y tenemos aquí al ketorolaco. Si se fijan, ¿cuál es el efecto más potente? Pues el del paracetamol, porque necesitó
una dosis muy pequeñita en cuanto a la concentración del logaritmo o el logaritmo de la dosis, y entonces necesito una concentración muy pequeñita para alcanzar entonces el efecto máximo, que es este de aquí, que llegara aquí al 100%, porque aquí estamos hablando de porcentajes, todo esto son porcentajes, y entonces sabemos que el paracetamol para quitar el dolor de cabeza fue más rápido que el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno nos permite saber que necesitas una concentración todavía más alta para apenas llegar al 80%, más o menos 75-80% de la dosis en comparación del paracetamol. Y no se diga el ketorolaco, ¿ok? Es un ejemplo nada más, ¿ok? El ketorolaco necesitó esta cantidad de aquí para apenas llegar al 40%, comparándolo obviamente con el paracetamol, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Luego tenemos a la gráfica o al porcentaje, en porcentaje de su propio efecto máximo. Supongamos que tenemos aquí al paracetamol, otra vez volvemos con el mismo ejemplo, pero si yo al paracetamol lo sigo administrando, se sigue acumulando, ¿ok? Si se acumula, entonces hay más dosis en mi cuerpo y entonces todas las tres son paracetamol, para que quede claro, y entonces de estas tres alcanzamos esta parte de aquí, que es una concentración logarítmica todavía más alta de nuestro fármaco en nuestro cuerpo, y automáticamente podemos tener entonces una dosis letal, porque ya alcanzamos una concentración máxima que llegamos entonces a la toxicidad normal. Y de aquí sale por ejemplo, que sería la dosis letal 50, que sería la cantidad necesaria para alcanzar el 50% de las muertes en una población, ¿sale? Cuando yo estoy estudiando con mis ratitas de laboratorio, y tengo muchas ratitas de laboratorio, pues ahí vamos a ver ese tipo de efectos. Ahorita lo vamos a ver para que no se me traben. Por ejemplo, aquí tenemos el efecto de dosis efecto gradual, como les digo, el efecto terapéutico, que es el que se alcanzó, y luego tenemos que si seguimos tomando este medicamento, pues sigue aumentando el logaritmo de concentración en nuestro cuerpo, y al aumentarse ya alcanzamos entonces el efecto tóxico, ¿sí? Y luego si seguimos tenemos el efecto de mortalidad, como ya les he comentado, es donde ya nos pasamos de la dosis y automáticamente el paracetamol ya nos empieza a causar efecto tóxico, de tal manera que nos puede llevar inclusive a la muerte, cuando pasamos por este lado. Y entonces, si se fijan, desde el efecto tóxico al efecto terapéutico, tenemos un margen de seguridad que nos permite tener el control precisamente para no pasarnos de un lado hacia el otro y poder entonces tener un efecto tóxico. ¿Sabes? Vemos, por otra parte, ahora sí, ya esto fue completamente gradual, puro número, ¿sí? Y ahora nos queda la dosis efecto cuantal. ¿Qué es cuantal? Bueno, representan fenómenos cualitativos, por eso se llama cuantal. ¿Qué quiere decir esto? Pues se rige por la ley del todo o del nada, en ciertas enfermedades o bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es algo cualitativo o el dolor es algo cualitativo porque no tenemos manera de medir el dolor, o no tenemos manera de saber qué tanto es, ¿sí? O te duele o no te duele. Te puede doler poquito, te puede doler mucho, pero te sigue doliendo. El chiste es que o te duele o no te duele. Y eso es curar en algún punto esta enfermedad o esta molestia. Por eso dice aquí que se realiza en individuos o poblaciones semejantes en los cuales se administra una dosis diferente a cada grupo de estudio. Aquí es donde yo les digo, el paracetamol es de 500 miligramos la dosis correcta, ¿sí? La dosis normal, la dosis que ustedes compran en la farmacia, porque ya se hizo un estudio y se dio cuenta que la mayor población aquí en México responde perfectamente a 500 miligramos, porque a lo mejor aquí era 250 miligramos, a lo mejor aquí eran 100, a lo mejor aquí eran 50 y a lo mejor aquí eran 25 miligramos de paracetamol. No se alcanzaban las dosis en estas, y entonces se da cuenta el paciente, o bueno, el estudio, se dan cuenta que
en esta la población en general alcanza esa dosis. Por eso se da, como quien dice, todo el tratamiento dirigido a los 500 miligramos del paracetamol, por así decirlo. Por eso ustedes no van a la farmacia y no pueden pedir en la farmacia, me da 3.75,8 miligramos de paracetamol para quitarme mi dolor de cabeza, el mío. Por eso no es una curva gradual, es una curva cuantal. A lo mejor ustedes con esa dosis tan específica se les quita, pero no lo sabemos, por eso le damos una dosis mayor. Y esos 500 miligramos es perfecto con todo y nuestro margen de seguridad. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso los fármacos se utilizan en este tipo de ámbitos. Ya que el fenómeno es cualitativo, como les digo, se considera presente o ausente. Y por eso se expresa como porcentaje en esta población. O sea, imaginemos que aquí es el 90% de la población, sí se les quitó el dolor. ¿Ok? Y entonces aquí, por ejemplo, al 90% precisamente no se les quitó el dolor, ¿sí? O sea, este es el porcentaje y es por eso que las curvas dosis-efecto cuantales se dirigen así, en porcentajes. ¿Queda claro? La dosis efectiva 50, que ya les dije, que es la dosis necesaria en tener un efecto positivo en el 50% de los pacientes. Tenemos a la dosis letal 50, que obviamente los investigadores no nos vamos a esperar en hacer un fármaco y ver hasta qué hora se muere el 50% de la población mundial y le voy a decir, no, si es malo, hay que quitarlo, ¿cierto? Eso pues no puede ser. Por eso esto va dirigido directamente en estudios experimentales, con ratoncitos, por ejemplo. Yo le doy 500 miligramos al paciente, le doy 5 gramos de medicamento a las ratitas, a cada una de las ratitas, se los pongo, se los inyecto, se los doy vía oral, y entonces ahí sí, 50% de la población se murieron. Hasta ese punto yo puedo decir que la dosis letal, entonces, por ejemplo, en este caso serían 6 gramos de paracetamol, ya te pueden dañar o te pueden hacer un efecto. Tenemos al índice terapéutico, que entonces es la división, el resultado de la división de la dosis letal entre la dosis efectiva. Esto lo van a usar mucho cuando lean artículos y sepan cuáles son las dosis letales, las dosis efectivas para cuando sacan un fármaco nuevo. Y obviamente, como ya les dije, ya también se los expliqué en la imagen, en la gráfica, tenemos los márgenes de seguridad. Y aquí sí se saca restando la dosis efectiva 50 precisamente y obviamente la dosis tóxica del fármaco. Y de ahí ya se sabe qué tanto podemos tener de rango terapéutico para saber con qué nos podemos efectivamente tratar sin salirnos para no producir un efecto tóxico. ¿Sí queda claro eso? Aquí tenemos un ejemplo de curva dosis-efecto cuantal. Por ejemplo, tenemos el fármaco número 1 y entonces empezamos desde 0 otra vez, se empieza a concentrar el fármaco hasta llegar a 100, por ejemplo, y podemos tener que la dosis terapéutica o dosis efectiva, por eso es la T de terapéutica, pues se encuentra en este punto específicamente. Pero si seguimos aumentando por medio del logaritmo de la dosis, pues se sigue acumulando este fármaco en nuestro cuerpo, llegando a un logaritmo más alto. Y este logaritmo va a hacer que la concentración siga aumentando, hasta llegar entonces aquí precisamente al efecto letal. O sea, aquí ya te moriste, pero aquí todavía, hasta este punto de aquí, alcanzas la dosis letal 50, que es esta misma de aquí, ¿ok? Que se está marcando. Y entonces, el margen de seguridad va de aquí, desde este punto hasta este punto. Todo esto que corresponde a esta parte de aquí, pues es efectivo tomarlo, o es benéfico y sin tener ningún efecto tóxico. Ya por último, tenemos las curvas de efecto sobre tiempo. Si tenemos un periodo de tiempo determinado, como podemos observar aquí, y un efecto del medicamento, ¿ok? Como podemos ver acá, podemos obtener un periodo. El primer concepto sería el periodo de retraso. Aquí está. Aquí ya están explicados cada una de ellas. El periodo de retraso, entonces, sería el tiempo que tarda en alcanzarse la concentración mínima efectiva. O sea,
Me tomo el medicamento del paracetamol, no, mejor del ibuprofeno, porque somos, bueno, yo no, pero las mujeres están con, por ejemplo, con sus cólicos menstruales. Y entonces están muriendo de cólicos menstruales y automáticamente se quieren tomar el medicamento y quieren que ya les haga ese efecto. Y entonces dicen, no me hace, y no me hace, y no me hace. Es por este periodo de retraso, porque estamos esperando que el ibuprofeno llegue a donde tiene que generar su pequeño efecto. Aquí, justo aquí, ya empieza entonces a tener un efecto benéfico, ¿ok? Está teniendo un efecto hasta alcanzar el efecto máximo, que fue que ya se pasó el cólico, ya no me duele y otra vez ya soy buena persona, ya estoy de buenas, ¿cierto? Entonces, hasta este punto ya tenemos, como les digo, el efecto máximo alcanzado. Pero si pasamos sobre esta línea punteada que vemos aquí, entonces tenemos a la reacción adversa, que es la concentración que se comienza entonces a presentar efectos adversos o toxicidad, efectivamente, cuando ya pasamos hacia esta área de aquí. Tenemos la ventana terapéutica, como les digo, que es el rango de concentración en la que se obtiene un efecto terapéutico, que sería lo correspondiente, como vemos aquí, a toda esta flecha, de línea punteada a línea punteada. Y luego tenemos, obviamente, también la concentración que se obtiene del efecto terapéutico, lo que nosotros alcanzamos a buscar, porque es la duración del efecto, como vemos en este pequeño punto. Y entonces el área bajo la curva, que sería AUC, área bajo la curva, es una representación gráfica de la biodisponibilidad del fármaco, o sea, todo esto que estamos viendo aquí. El área bajo la curva sería todo esto que corresponde al efecto que se generó en el fármaco y que entonces corresponde precisamente a generar una dosis efectiva, ¿sale? Una dosis que nos va a quitar, en el caso, en el ejemplo que utilicé ahorita, pues ese cólico menstrual a las mujeres, por ejemplo. Y efectivamente, pues ya se va eliminando el fármaco, se va eliminando, y justo aquí ya no tenemos ese efecto. Y a lo mejor aquí todavía sigue el cólico y por eso necesitamos otra dosis. Y entonces, por ejemplo, vuelve a crecer esta en aumento, ¿sale? Y así vamos a estar teniendo esas ondulaciones de tratamiento hasta que logremos por fin terminar con este problema. Y hasta aquí se termina esta clase. Ni modo, lo siento, pero pues ya llegamos al final. No sufran tanto. Bye. No lo olvides, Morty. Suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Ubalubadubdub.